Sientes que, en ciertos momentos, el enojo y la ira toman el control de tu vida y no sabes cómo manejarlas. Si es así, este mensaje es para ti. Te invito a que me acompañes hasta el final de este video, donde juntos exploraremos el mensaje que Jesús tiene para nosotros frente a estas emociones. Hoy vamos a profundizar en las historias de 3 personajes bíblicos que se dejaron llevar por la ira, analizando las devastadoras consecuencias que enfrentaron por no frenar estas emociones. Estoy seguro de que estas reflexiones serán de gran ayuda para tu vida. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido que inspire tu alma y te acerque al carácter de Dios. Acompáñame en este viaje de fe y esperanza. Comencemos. La ira y el enojo son emociones que, aunque no buscamos, todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Son reacciones naturales que surgen cuando nos sentimos heridos, traicionados o cuando las circunstancias nos hacen sentir impotentes. Quizás te ha pasado que, en esos momentos de dolor o frustración, el enojo aparece como una respuesta intensa, como si fuera un refugio temporal frente a lo que sentimos. ¿Te has detenido a pensar por qué surge el enojo dentro de ti? Tal vez es una injusticia que te hicieron, una ofensa que recibiste, o una frustración que te has estado guardando durante mucho tiempo. La ira puede nublarnos la mente y hacernos pensar que es la forma más rápida de defendernos, pero ¿realmente nos ayuda a sanar o a resolver lo que nos duele? Ahora te pregunto, ¿cómo gestionas esa ira cuando aparece? ¿La dejas fluir sin control reaccionando impulsivamente? ¿O la canalizas de una manera que te ayude a sanar? ¿O buscas la manera de cómo acercarte a Dios y preguntarle qué es lo que quiere para tu vida? Es aquí donde debemos reflexionar profundamente y tomar decisiones de autocontrol. No se trata de evitar la ira, sino de aprender a manejarla, de no permitir que esta emoción se apodere de nosotros y nos lleve a hacer cosas de las que luego nos arrepentiremos. ¿Qué haces tú cuando el enojo se enciende en tu corazón? Cuando nos enfrentamos a la ira, el riesgo que corremos es que, si no la manejamos correctamente, se convierte en una fuerza destructiva. Puede desbordarse, dañar relaciones, distorsionar nuestra percepción de la realidad y, lo más grave, alejarnos de Dios. La Biblia es clara sobre esto. En Proverbios 14:29 se nos enseña: el que es tardo para la ira tiene gran entendimiento, pero el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Aquí vemos que el control de la ira no solo refleja sabiduría, sino que también previene que nuestras acciones se conviertan en una necedad que cause daño. Si bien el enojo en sí mismo no es un pecado, cuando se convierte en una respuesta constante o se deja que crezca fuera de control, empieza a ser problemático. Efesios 4:26 al 27 dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este versículo nos muestra la gravedad de la ira no resuelta. Si no la gestionamos de manera adecuada, le damos espacio al enemigo para sembrar discordia en nuestro corazón, lo que nos aleja de la paz de Dios y de la unidad con los demás. Ahora bien, ¿cómo podemos manejar la ira de manera que no se convierta en una fuerza destructiva? La respuesta la encontramos en las enseñanzas de Jesús, quien, con su vida y palabras, nos muestra cómo transformar esa energía negativa en algo que nos acerca a Dios. Jesús nos invita a una vida de paz y reconciliación, en lugar de dejar que el enojo gobierne nuestras acciones. En Mateo 5:44, Él dice:
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este llamado es radical, pues no solo nos insta a controlar la ira, sino a transformarla completamente a través del amor y el perdón. ¿Quién de nosotros, al sentirse injustamente atacado, no responde con ira o resentimiento? Sin embargo, el mandamiento de Jesús no solo desafía nuestra reacción, sino que nos llama a una respuesta que trasciende nuestra naturaleza humana: amar a aquellos que nos lastiman. Este enfoque de Jesús no es solo una cuestión de obedecer una ley o norma moral, es un principio que nos libera. Cuando respondemos al odio con amor y al enojo con perdón, estamos rompiendo el ciclo de violencia emocional y espiritual que la ira quiere perpetuar. En lugar de permitir que el enojo crezca, destruyendo nuestra paz y nuestra relación con los demás, elegimos entregar esa ira a Dios y dejar que Él trabaje en nuestro corazón. El ejemplo de Jesús no solo es un modelo de cómo manejar la ira en situaciones extremas, sino también una invitación a vivir en un estado constante de perdón. Recordemos cuando, en la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, como se relata en Lucas 23:34. Si bien su sufrimiento era incomparable, su respuesta ante la injusticia y la ira humana fue el perdón. Este perdón no solo libera a quienes nos han hecho mal, sino que nos libera a nosotros, impidiendo que el enojo se envenene en nuestro corazón y nos separe de la paz de Dios. Cuando Jesús nos llama a manejar nuestra ira, lo hace con el entendimiento de que no somos perfectos, pero que tenemos la capacidad de cambiar a través de su poder. Filipenses 4:13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de nuestras luchas emocionales, incluso cuando el enojo parece ser una reacción natural e inevitable, podemos depender de su gracia para superar y transformar ese impulso destructivo en una oportunidad para crecer en paz, paciencia y amor. Es vital comprender que la ira, cuando no se maneja adecuadamente, no solo afecta las relaciones humanas, sino también nuestra relación con Dios. En el pasaje de Santiago 1 del 19 al 20, se nos dan instrucciones claras y directas para tratar nuestras emociones de manera que honren a Dios. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este versículo nos presenta un principio importante. La ira, si no se controla, nos aleja de los propósitos divinos para nuestras vidas. Cuando permitimos que la ira se apodere de nosotros, estamos tomando una decisión consciente de alejarnos del camino de justicia que Dios tiene para nosotros. La ira, en su esencia, es una respuesta impulsiva que a menudo se basa en la frustración, el dolor o la injusticia, pero en vez de guiarnos hacia una resolución justa y sana, nos lleva por un camino destructivo. En lugar de actuar conforme a la justicia de Dios, la ira nos arrastra hacia la necedad, ya que, por lo general, las acciones impulsivas hechas bajo ira no resultan en acciones sabias ni justas. Este versículo también nos enseña sobre la importancia de ser pronto para oír y tardo para hablar. Escuchar antes de responder es una forma de controlarnos, de detenernos antes de que el enojo se convierta en un impulso irreflexivo. Muchas veces, nuestras palabras impulsivas, dichas en un momento de ira, pueden causar más daño que el mismo conflicto inicial. Jesús mismo nos enseñó a ser lentos para encolerizarnos y a responder con sabiduría, amabilidad y compasión. El enojo desenfrenado,
en lugar de fomentar la paz y la reconciliación, crea barreras que impiden que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Nos envuelve en una niebla emocional que distorsiona nuestra capacidad de ver las cosas con claridad y tomar decisiones basadas en los principios de justicia y amor divinos. Es en ese estado de ira cuando más necesitamos recordar que Dios nos llama a ser canales de su paz y no agentes de discordia. Es importante reflexionar en cómo la ira, al no ser manejada de manera correcta, puede incluso interferir con nuestra relación con Dios. El enojo acumulado, la falta de perdón y el deseo de venganza se convierten en barreras espirituales. Jesús nos enseña que si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará, como nos enseña en Mateo 6:15. La ira no resuelta crea distancia, tanto en nuestras relaciones con los demás como en nuestra relación con Dios. Es una forma de desobedecer los principios de paz y justicia que Él nos ha mandado vivir. La sabiduría que Santiago nos ofrece es clara. Si deseamos vivir conforme a la justicia de Dios, debemos aprender a controlar nuestra ira. Debemos aprender a ser más lentos en nuestras reacciones, a escuchar más y hablar menos, y a dar espacio a Dios para que su paz gobierne nuestros corazones. Es solo cuando permitimos que la paz de Cristo reine en nosotros que somos verdaderos agentes de justicia, reflejando su amor y sabiduría en nuestras acciones y palabras. Así que, ¿cómo podemos aplicar lo que la Biblia nos enseña sobre la ira? En la práctica, la primera clave que nos da la Biblia es reconocer nuestras emociones. A veces, el enojo surge de situaciones dolorosas o injustas y no podemos simplemente ignorarlo o pretender que no está ahí. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es no dejar que esa emoción se apodere de nosotros. Al reconocerla, damos el primer paso para tomar control sobre ella, en lugar de permitir que nos controle a nosotros. Es un acto de humildad reconocer que necesitamos ayuda para manejar esos sentimientos, y ese es el momento perfecto para buscar a Dios. El siguiente paso es el perdón, un principio fundamental en la vida cristiana. La ira a menudo surge del dolor causado por las palabras o acciones de otros, y el rencor puede construir una barrera emocional que nos aleja de la paz. Sin embargo, el perdón no significa aceptar o justificar lo que nos hicieron. Es un acto de liberación, liberar nuestro corazón de la carga del resentimiento y la venganza. El perdón nos libera, no porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros necesitamos la paz que solo el perdón puede traer. Como nos enseñó Jesús en Mateo 18 del 21 al 22, debemos perdonar 70 veces 7, lo que significa que el perdón debe ser una actitud constante en nuestra vida, no un evento único. Por último, debemos acercarnos a Dios en oración, pidiendo su ayuda para manejar nuestras emociones. La oración es una forma poderosa de poner nuestros sentimientos delante de Él, reconociendo que no podemos hacerlo solos. En Filipenses 4 del 6 al 7, se nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios en oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al acercarnos a Dios, no solo le pedimos que nos ayude a manejar la ira, sino que también buscamos la paz que solo Él puede darnos. Esa paz no es la ausencia de conflicto, sino una paz interna que nos permite mantener la calma, incluso en medio de situaciones difíciles. En resumen, reconocer nuestras emociones, perdonar y acercarnos a Dios en oración son pasos clave para aplicar las enseñanzas bíblicas sobre la ira.
Estos principios no solo nos ayudan a manejar mejor nuestras emociones, sino que nos transforman, ayudándonos a ser más como Cristo, quienes reflejan su amor, su perdón y su paz al mundo. Si dejamos que la ira se descontrole, puede destruir nuestra paz interior y nuestras relaciones con los demás. Pero si, por el contrario, la entregamos a Dios y la transformamos a través de su amor, podemos vivir de acuerdo con su voluntad y reflejar el carácter de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Jesús nos mostró que la verdadera victoria sobre la ira no se encuentra en suprimirla, sino en rendirla a Dios para que Él nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, vamos a mirar algunas historias bíblicas que nos enseñan las consecuencias de dejarse llevar por la ira. Una de las primeras que viene a mi mente es la historia de Caín y Abel, relatada en Génesis 4, es una de las más conmovedoras y trágicas de la Biblia. Nos habla de dos hermanos, ambos ofreciendo sacrificios a Dios, pero con una diferencia fundamental. Mientras que Abel presentó lo mejor de su rebaño, Caín ofreció lo que tenía, sin poner en su ofrenda el mismo corazón de entrega y devoción. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Este rechazo no era un castigo directo, sino una oportunidad para que Caín reflexionara sobre su actitud y corazón. Pero en lugar de buscar comprender, Caín dejó que el resentimiento y el enojo lo invadieran. Dios, en su infinita misericordia, no lo abandonó en su ira. Le dio una advertencia, tal como se relata en Génesis 4:7, diciéndole: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le ofreció a Caín una salida, una manera de transformar su enojo en algo que lo acercara a él en lugar de apartarlo. Pero Caín no escuchó, y lo que comenzó como una chispa de enojo se convirtió en una llamarada de ira que lo consumió por completo. En lugar de dominar el pecado dominó a Caín, llevándolo a una acción irreversible: el asesinato de su hermano Abel. Este trágico acto nos muestra lo destructivo que puede ser la ira no controlada. Caín, cegado por su enojo, no solo destruyó la relación con su hermano, sino que también fracturó su relación con Dios. La ira, cuando no se gestiona correctamente, puede cegarnos de tal manera que perdemos de vista el verdadero propósito de nuestras vidas. En su furia, Caín no solo desobedeció a Dios, sino que permitió que el enojo lo separara de la paz y la reconciliación que Dios le ofrecía. Este es un claro ejemplo de cómo la ira puede arrastrarnos a tomar decisiones extremas, decisiones que alteran nuestro futuro y el de los demás. La tragedia de Caín no solo se limita al hecho de que asesinó a su hermano, sino también a lo que ocurrió después. Dios, al confrontarlo, lo maldijo, y Caín tuvo que huir, marcado por la culpa y la condena. La ira de Caín no solo destruyó a su hermano, sino que también destruyó su propio destino, lo llevó al exilio y lo dejó con una carga emocional que nunca podría ser aliviada. Esta historia nos enseña que el pecado de la ira no solo afecta a la persona que es el objeto de nuestra ira, sino que nos consume a nosotros mismos, despoja de nuestra paz y nos aleja del propósito divino. Es fácil ver la ira como una emoción que simplemente surge de la injusticia o el daño que hemos recibido, pero la Biblia nos enseña que, si no la controlamos, se convierte en una fuerza destructiva que arrastra todo a su paso. Como Caín, podemos sentirnos justificados en nuestra ira, pero Dios nos llama a examinar nuestros corazones antes de que el enojo tome control de nosotros. En Efesios 4:26 al 27,
se nos aconseja: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este versículo es un recordatorio de que la ira no es en sí misma pecado, pero el hecho de no gestionarla adecuadamente abre una puerta a más pecado, más daño y, finalmente, a un mayor sufrimiento. La lección de la historia de Caín y Abel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias emociones y reacciones. Cuando sentimos ira, debemos ser rápidos para detenernos, reflexionar y pedir a Dios que nos ayude a manejarla de manera que no cause daño a los demás ni a nosotros mismos. Jesús mismo enseñó a sus discípulos sobre la importancia de reconciliarse antes de que el enojo se convierta en algo irreversible, como se relata en Mateo 5:23 al 24. Si Caín hubiera elegido la reflexión y la reconciliación en lugar de dejarse llevar por su enojo, su historia habría sido completamente diferente. Es importante que, al enfrentar la ira, busquemos la sabiduría de Dios, tal como Él le ofreció a Caín. La ira, cuando es tratada con paciencia, perdón y autocontrol, no tiene poder sobre nosotros. Pero cuando la dejamos crecer y nos negamos a someterla a Dios, puede terminar por destruir todo lo que tenemos. A través de esta historia, Dios nos invita a tomar un camino diferente al de Caín. El camino del perdón, de la humildad y de la reconciliación con Él y con los demás. Como seguidores de Cristo, debemos recordar que la ira no debe dominar nuestras vidas. En lugar de permitir que el enojo nos lleve por el camino destructivo que vimos en Caín, debemos elegir el camino de la paz y la restauración. Al controlar nuestras emociones y buscar la guía divina, podemos evitar que la ira nos controle y, en cambio, vivir vidas de amor, compasión y perdón. También tenemos como ejemplo la historia de los hermanos de Dina, narrada en Génesis 34, es un ejemplo trágico de cómo la ira descontrolada puede llevar a decisiones impulsivas y destructivas. Dina, la hija de Jacob y Lea, fue violada por Siquem, el hijo de Hamor el Hebeo, un príncipe de la ciudad de Siquem. Si bien Siquem mostró remordimiento por su acto y propuso casarse con Dina para redimir su error, lo que ocurrió a continuación fue un giro de violencia y venganza que refleja la magnitud de la ira no controlada. Cuando los hermanos de Dina, Simeón y Leví, se enteraron de lo sucedido, una furia incontrolable se apoderó de ellos. No solo estaban dolidos por lo que le había sucedido a su hermana, sino también profundamente indignados por el desprecio y la injusticia hacia su familia. Su enojo creció, alimentado por el deshonor que Siquem había causado. Aunque el padre de Dina, Jacob, intentó mantener la paz y negociar un arreglo con los hombres de Siquem, la ira de Simeón y Leví los cegó y los llevó a actuar de manera impulsiva. En Génesis 34, 13 al 17, vemos cómo los hermanos de Dina, engañando a los hombres de Siquem, acordaron que, para que el matrimonio entre Dina y Siquem se realizara, los varones de la ciudad deberían circuncidarse. Siquem, deseando casarse con Dina y aparentemente arrepentido por su acción, aceptó el trato, confiando en que todo se resolvería. Sin embargo, en cuanto los hombres de la ciudad de Siquem estuvieron adoloridos y en una condición vulnerable, Simeón y Leví, aprovechando la oportunidad, atacaron la ciudad. Mataron a todos los hombres y tomaron a Dina de la casa de Siquem, llevándola de vuelta con ellos. La ira descontrolada de los hermanos de Dina llevó a la masacre de toda una ciudad. Lo que comenzó como un deseo legítimo de justicia por lo que le sucedió a su hermana, terminó transformándose en un acto de venganza ciega, violenta y destructiva. Los hombres de Siquem,
que habían sido engañados, sufrieron las consecuencias de la furia impulsiva de Simeón y Leví. No hubo reflexión ni misericordia en sus corazones, solo el deseo de vengar lo que se percibió como una humillación y un agravio. Este relato nos muestra lo que puede suceder cuando la ira se deja sin control. Los hermanos de Dina, en su enojo, no solo causaron daño a los inocentes, sino que también trajeron consecuencias negativas a su propia familia. Jacob, su padre, al enterarse de lo sucedido, se preocupó por las repercusiones que esta acción tendría sobre su familia. En Génesis 34:30, él les dice a Simeón y Leví: «Me habéis turbado, haciéndome odioso entre los habitantes de la tierra, entre los cananeos y fereceos, y siendo así pocos en número, se juntarán contra mí y me herirán, y seré destruido yo y mi casa». La acción de los hermanos no solo trajo dolor a su familia, sino también un temor por las represalias que podrían recibir de los demás pueblos que habitaban la región. La historia de los hermanos de Dina es un claro ejemplo de cómo la ira descontrolada no solo puede destruir a aquellos que se encuentran en su camino, sino también a aquellos que la alimentan. En su deseo de vengar la afrenta contra su hermana, Simeón y Leví arruinaron no solo la vida de los habitantes de Siquem, sino también la armonía de su propia familia. En su impulso de hacer justicia, actuaron sin reflexión, sin buscar el consejo de Dios y sin considerar las consecuencias a largo plazo. Esta narrativa bíblica nos desafía a examinar cómo respondemos cuando enfrentamos injusticias y ofensas. Nos invita a pensar si nuestras reacciones están guiadas por la sabiduría de Dios o si estamos siendo arrastrados por la corriente de una ira que, en última instancia, solo nos traerá destrucción. Otro ejemplo es la historia del rey Saúl, narrada en Primera de Samuel. Es un relato profundamente revelador sobre cómo el enojo y la envidia pueden destruir una vida, un reinado e incluso una relación con Dios. Al principio, Saúl fue ungido como rey de Israel, un hombre elegido por Dios para guiar a su pueblo. Sin embargo, a medida que avanzaba su reinado, la sombra del resentimiento, la ira y la envidia comenzó a tomar control de su corazón, especialmente hacia David, un joven que, al principio, parecía ser su aliado. El punto de inflexión llegó cuando David, después de vencer al gigante Goliat, ganó la admiración popular. En 1 de Samuel 18, 7-8, se nos dice que las mujeres de Israel cantaban en las calles, diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Estas alabanzas encendieron una chispa de celos en el corazón de Saúl. En lugar de reconocer que David había sido un instrumento en las manos de Dios, Saúl comenzó a ver a David como una amenaza. El verso 9 nos dice que desde ese momento, Saúl miró a David con malos ojos. La envidia se apoderó de él y su corazón comenzó a llenarse de odio y desconfianza. En ese momento, Saúl no solo permitió que su ira nublara su juicio, sino que la dejó crecer de tal manera que comenzó a actuar de manera irracional. A lo largo de los siguientes capítulos, vemos cómo el rey Saúl, cegado por sus sentimientos, tomó decisiones impulsivas que lo llevaron por un camino de destrucción. Intentó matar a David en varias ocasiones, e incluso lo persiguió sin razón, sin ver la verdad detrás de sus propias emociones. Saúl fue incapaz de discernir la voluntad de Dios en su vida porque la ira y la envidia lo dominaban. En 1 de Samuel 18, 10-11, vemos cómo Saúl, lleno de ira, intentó lanzar una lanza a David mientras tocaba el arpa para calmar su espíritu, una muestra palpable de la tormenta emocional que lo estaba arrastrando. Este patrón de comportamiento continuó,
y lo que comenzó como una pequeña chispa de enojo se convirtió en una llama incontrolable que destruyó todo a su paso. Saúl, obsesionado con David, dejó que su ira lo guiara en vez de buscar la sabiduría de Dios. Lo que es aún más trágico es que, a pesar de las repetidas advertencias y misericordias que Dios le brindó, Saúl no logró arrepentirse ni corregir su camino. En lugar de reconciliarse con la verdad de que Dios tenía un propósito para David, Saúl se entregó más y más al odio, lo que lo llevó a tomar decisiones erróneas que acabaron con su reinado y con su vida. En 1 Samuel 28, Saúl se encuentra en un estado de desesperación total. Su reino se desploma y él mismo enfrenta la muerte en batalla. El poder de su ira y sus malas decisiones lo condujeron a una situación en la que ya no había retorno. La tragedia de Saúl no solo radica en su caída, sino en cómo la ira y la envidia, cuando no se controlan, nos pueden llevar a tomar decisiones que son irreversibles, que nos separan de Dios y destruyen nuestras relaciones con los demás. Cuando meditamos sobre la historia de Saúl, debemos hacernos una pregunta importante. ¿Cuántas veces dejamos que la ira y el resentimiento nublen nuestra capacidad de ver la verdad? ¿Cuántas veces nuestras emociones nos llevan a tomar decisiones que, con el tiempo, nos alejan de lo que realmente es importante? La ira de Saúl no solo le costó su reinado, sino también la paz de su alma y la relación con el Dios que lo había llamado para un propósito especial. Su historia nos advierte sobre las consecuencias devastadoras de permitir que el enojo y la envidia gobiernen nuestra vida. La ira, como vimos en Saúl, puede cegarnos de tal manera que no somos capaces de ver lo que realmente importa. Saúl no solo perdió su reino, sino también su sentido de paz y justicia. Mientras él se enfocaba en derrotar a David, que el verdadero enemigo, la ira, estaba consumiendo su vida. Saúl podría haber tomado un camino diferente si hubiera decidido rendir su enojo a Dios, si hubiera buscado la paz y la reconciliación en lugar de continuar en su lucha destructiva. La lección que podemos aprender de Saúl es que, cuando dejamos que la ira y la envidia controlen nuestras decisiones, no solo destruimos nuestra paz, sino también las relaciones y los dones que Dios nos ha dado. La ira, si no se controla, se convierte en un cáncer que afecta nuestra relación con Dios, con los demás y, finalmente, con nosotros mismos. La clave, entonces, está en cómo manejamos esas emociones. Jesús, al enseñarnos sobre el perdón y el autocontrol, nos muestra un camino diferente al de Saúl. En Mateo 5:22, Él nos dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No es que la ira en sí misma sea un pecado, sino lo que hacemos con ella lo que determina su impacto. Si la dejamos crecer, se convierte en una raíz amarga que puede arruinar nuestras vidas. Pero si aprendemos a rendirla a Dios, si buscamos el autocontrol y la paz, entonces transformamos una emoción destructiva en una oportunidad para crecer espiritualmente. Al igual que Saúl, todos enfrentamos momentos de ira, envidia y celos. Pero la forma en que manejamos esos sentimientos tiene un profundo impacto en nuestro bienestar, nuestras relaciones y nuestra relación con Dios. En lugar de seguir el camino de Saúl, podemos optar por el camino de la sabiduría, la humildad y la reconciliación, donde no permitimos que la ira gobierne nuestra vida, sino que la sometemos a la gracia de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús presenta un desafío radical que corta la raíz de la ira y el enojo. Su enseñanza en Mateo 5:38 al 48, que nos llama a amar incluso a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen,
Es una invitación a vivir de una manera que no tiene comparación en los estándares humanos. En un mundo donde la justicia y la venganza son respuestas naturales ante la ofensa, Jesús nos invita a hacer algo radicalmente diferente, ofrecer la otra mejilla. Cuando Jesús dice oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, enseña en Mateo 5:38 al 39. Nos está llevando más allá de la simple restricción de hacer el mal. No se trata solo de evitar el pecado de la venganza, sino de buscar una transformación interior que elimine la raíz de la ira. Esta enseñanza va más allá de las reglas de la ley, es un llamado a reflejar el carácter de Dios en nuestra vida diaria. El contexto histórico de la época también hace que esta enseñanza sea aún más impactante. En el tiempo de Jesús, las tensiones entre el pueblo judío y los romanos estaban en su punto más álgido. La opresión romana era un hecho cotidiano para los judíos, que vivían bajo el yugo de un imperio que no solo imponía impuestos injustos, sino que también humillaba a los pueblos conquistados. En ese contexto, las palabras de Jesús resuenan con un poder aún mayor. Él no está pidiendo simplemente que se rechace la venganza contra un enemigo personal, sino que está desafiando a sus seguidores a vivir de una manera que trascienda los límites del resentimiento y la justicia humana. Amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen es una respuesta completamente contracultural. La ira que sentimos cuando somos ofendidos o injustamente tratados suele ser una reacción natural. Sin embargo, Jesús nos invita a transformarla en algo que refleje el amor y la misericordia de Dios. No se trata de una reacción pasiva ante la injusticia, sino de un acto consciente de perdón y compasión que libera nuestro corazón de la esclavitud del enojo y nos permite vivir en paz. Este llamado de Jesús también está ligado a un principio profundo de reconciliación. La ira, cuando se deja sin control, crea barreras, separa a las personas y perpetúa el ciclo de violencia. Pero el perdón y el amor hacia los enemigos destruyen esas barreras. Jesús mismo nos muestra este modelo de perdón radical en su vida, especialmente en la cruz, donde, aun siendo crucificado por aquellos que lo odiaban, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta actitud de perdón no es una opción, sino un mandato para sus seguidores. A través de este principio, Jesús nos invita a liberar nuestro corazón de la ira y la amargura. La ira, cuando no se controla, nos consume y nos aleja de la paz que Dios quiere darnos. Sin embargo, el perdón nos libera no solo de la culpa de nuestros enemigos, sino de la propia carga emocional que conlleva el guardar rencor. Jesús enseña que el perdón y el amor no son solo una respuesta ética, sino una vía hacia la verdadera paz y reconciliación, tanto con los demás como con Dios. Finalmente, el llamado de Jesús en el Sermón del Monte es una invitación a vivir de manera radicalmente diferente. No se trata de una enseñanza fácil de seguir, pero es una que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Si aplicamos este principio, nuestra ira ya no gobernará nuestras decisiones ni nuestras emociones. Al contrario, buscaremos la paz, la reconciliación y el perdón, y en este proceso, seremos testigos del amor incondicional de Dios, tanto en nosotros como en los demás. En nuestras propias vidas, a menudo nos encontramos atrapados en la espiral del enojo, donde una pequeña ofensa puede desencadenar un torrente de emociones que nos arrastran y nos hacen reaccionar de manera destructiva. Pero,
¿Cómo podemos transformar nuestra ira en algo positivo, algo que edifique y no que destruya? La Biblia tiene consejos prácticos que podemos aplicar todos los días. Proverbios 15:1 nos ofrece una herramienta valiosa para manejar la ira. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este versículo nos enseña que nuestras palabras tienen un poder increíble para calmar o intensificar una situación. La respuesta que damos ante la provocación puede ser el punto de quiebre entre un conflicto y la restauración de la paz. Pero, ¿cómo podemos aplicar este consejo de manera práctica en nuestras vidas diarias? Primero, la clave está en la suavidad. Una respuesta blanda no implica debilidad, sino control y sabiduría. Cuando alguien nos ofende o nos provoca, la reacción inmediata puede ser de defensa o incluso de ataque, pero la Biblia nos llama a elegir una respuesta suave. Esta no solo apacigua el enojo del otro, sino que también evita que nuestro propio enojo se descontrole. En un momento de ira, si decidimos tomar un respiro y hablar con calma, no solo desarmamos la situación, sino que mostramos madurez y reflejamos el carácter de Cristo, quien a lo largo de su vida nunca permitió que la ira gobernara sus acciones. Este principio es un desafío, especialmente en situaciones en las que sentimos que nos han hecho un agravio. Sin embargo, Jesús mismo modeló este tipo de respuesta. En el juicio frente a Pilato, cuando fue injustamente acusado y maltratado, Él no respondió con ira ni defendió su causa con gritos o reproches. En lugar de eso, mantuvo el control de su lengua, mostrando cómo la suavidad puede ser más poderosa que una explosión de enojo. La verdadera fortaleza no radica en atacar a quienes nos ofenden, sino en tener la paciencia de escuchar y responder con gracia. A lo largo de las Escrituras, Dios nos muestra que la paz es una característica fundamental de su reino. En Efesios 4 del 31 al 32, Pablo nos anima a dejar atrás toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia y, en su lugar, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Estas palabras nos invitan a dejar de lado las reacciones impulsivas y a abrazar una actitud de perdón y misericordia, incluso cuando las circunstancias nos incitan a la ira. El control de la ira, según la Biblia, también está relacionado con la sabiduría. Proverbios 14:29 dice: El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Aquí se nos recuerda que la sabiduría está en esperar y reflexionar antes de actuar. En vez de dejar que nuestra ira se apodere de nosotros, Dios nos invita a pensar antes de hablar o actuar, buscando siempre una respuesta que promueva la reconciliación y el entendimiento, no la división. A veces, la ira surge de nuestras expectativas no cumplidas, de la frustración o del dolor. Sin embargo, la Biblia nos enseña a ser pacientes en esos momentos, buscando una forma de canalizar esa energía hacia algo constructivo. En lugar de descargar nuestra ira en los demás, podemos usarla como una oportunidad para reflexionar sobre lo que nos está sucediendo. Al detenernos y hacer una pausa, damos espacio a Dios para que nos dé la sabiduría y la paz que necesitamos. Al aplicar estos principios de la sabiduría bíblica, podemos transformar nuestra ira en algo positivo. Podemos usar la calma y el entendimiento para mejorar nuestras relaciones, para resolver conflictos de manera pacífica y para evitar que la ira nos controle. La ira, si es manejada con sabiduría y gracia,
puede ser un recordatorio de nuestra necesidad de depender de Dios para mantener nuestra paz interior. Al final, lo que la ira intenta destruir, Dios tiene el poder de restaurar, transformando incluso nuestras emociones más difíciles en oportunidades para crecer y reflejar su amor. Además, Proverbios 19:11 nos ofrece una profunda lección sobre la manera en que podemos manejar la ira. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Este versículo no solo nos llama a reflexionar antes de actuar, sino que nos recuerda que la verdadera madurez y fortaleza espiritual se encuentran en la capacidad de controlar nuestras emociones, especialmente el enojo, y en el acto de pasar por alto las ofensas. Pero, ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? ¿Cómo podemos permitir que la sabiduría y la paz interior guíen nuestras respuestas, especialmente cuando nos sentimos injustamente tratados o provocados? La primera parte del versículo, la cordura del hombre detiene su furor, nos enseña que la ira, aunque una emoción natural, debe ser detenida por la sabiduría. El sabio es aquel que no se deja arrastrar por la furia momentánea, sino que tiene el discernimiento para pensar antes de reaccionar. Esto implica un esfuerzo consciente para no responder impulsivamente, sino para tomar un paso atrás y evaluar la situación desde una perspectiva más tranquila y racional. ¿Cómo puede la sabiduría ayudarnos en momentos de ira? Nos da la claridad para ver que, a menudo, las reacciones impulsivas solo empeoran las cosas, intensifican el conflicto y nos alejan de la paz que tanto deseamos. En vez de explotar ante una provocación, la sabiduría nos enseña a respirar, a pausar y a decidir cuál será la mejor respuesta. El versículo continúa diciendo que su honra es pasar por alto la ofensa. Este es un principio crucial, uno que desafía nuestra naturaleza humana. Pasar por alto una ofensa no significa que la injusticia o el agravio no existan, ni que debamos ignorar el daño recibido, sino que se refiere a nuestra disposición para no permitir que ese daño controle nuestra reacción. Elegir no tomar ofensa es un acto de madurez espiritual y de humildad, ya que nos invita a ceder en lugar de pelear, a perdonar en lugar de alimentar el rencor. Este principio también está relacionado con el concepto de gracia. Al elegir pasar por alto las ofensas, estamos imitando a Cristo, quien, incluso mientras estaba siendo crucificado injustamente, pidió perdón por aquellos que lo herían, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús, en su momento de mayor sufrimiento, pudo ofrecer perdón y no tomar ofensa, nosotros, como sus seguidores, debemos esforzarnos por hacer lo mismo. La sabiduría que Proverbios nos ofrece aquí nos invita a reconsiderar nuestras reacciones ante las ofensas. ¿Cuántas veces nuestra ira no solo nos daña a nosotros mismos, sino que también afecta nuestras relaciones con los demás? El enojo que no se controla puede destruir puentes, dañar amistades y generar amargura en nuestro corazón. Pero cuando seguimos la enseñanza bíblica de dejar ir las ofensas, de no permitir que nuestra ira gobierne, estamos eligiendo construir relaciones de paz y armonía. El acto de pasar por alto una ofensa, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza espiritual que honra a Dios y refleja el amor de Cristo hacia nosotros. Además, no se trata de permitir que las injusticias o maltratos pasen sin consecuencia. La Biblia no nos llama a ser pasivos o indiferentes frente a la injusticia, sino a actuar con sabiduría, paciencia y perdón. Pasar por alto la ofensa no significa que debemos tolerar el abuso o el pecado, sino que debemos tener la sabiduría para no dejar que esas ofensas nos controlen.
En situaciones donde es necesario actuar, debemos hacerlo con el corazón lleno de amor, buscando la restauración y no la venganza. Finalmente, este versículo nos señala que la verdadera honra está en nuestra capacidad de perdonar y buscar la reconciliación. Al hacerlo, no solo estamos obedeciendo los principios de la Escritura, sino también imitando el carácter de Dios, quien, a través de Cristo, nos perdonó mientras éramos sus enemigos. Cuando elegimos perdonar y pasar por alto la ofensa, reflejamos la gracia que hemos recibido de Él. La paz que surge de este acto de perdón no es solo una paz momentánea, sino una paz que nos acerca más a Dios y nos permite vivir de acuerdo con su voluntad. Este principio es fundamental para nuestras relaciones diarias. Nos recuerda que la ira no solo nos destruye por dentro, sino que también tiene el poder de destruir las relaciones que más valoramos. Al aprender a gestionar nuestras emociones y practicar el perdón, somos testigos de cómo la paz, la sabiduría y la gracia transforman nuestras vidas, haciéndonos más semejantes a Cristo y acercándonos más a la sanidad emocional y espiritual que tanto anhelamos. La clave para lidiar con la ira, según la Biblia, no reside en simplemente intentar controlar nuestras emociones por nuestra propia fuerza, sino en permitir que Dios transforme nuestros corazones. Jesús nos invita a entregarle todo aquello que nos atormenta. Nuestras emociones desbordadas, nuestros resentimientos y, especialmente, nuestro enojo. Al hacer esto, no solo nos deshacemos del peso que nos consume, sino que también permitimos que Él nos dé la paz que tan profundamente necesitamos, una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestra vida. Filipenses 4 del 6 al 7 nos proporciona una exhortación poderosa. No estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí se nos muestra un principio fundamental: no tenemos que enfrentar nuestras luchas emocionales solos. Dios nos invita a presentar todo lo que nos afecta, nuestras preocupaciones y, sí, incluso nuestra ira, ante Él. La ira, como todas las emociones humanas, no es un pecado en sí misma, sino lo que hacemos con ella. Si la dejamos crecer y tomar el control, puede arrastrarnos hacia la destrucción. Pero si le entregamos a Dios, que Él puede tomar esa emoción y transformarla en algo que nos acerque más a Él y nos ayude a vivir de manera más tranquila y equilibrada. Lo que este versículo nos promete es algo sorprendente. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no se puede encontrar en las soluciones temporales o en el simple control de nuestras emociones. No se trata de ignorar lo que sentimos o de reprimir nuestra ira, sino de permitir que Dios intervenga en nuestras vidas de una manera tan profunda que, incluso en medio de los momentos más turbulentos, podamos experimentar una paz que no tiene sentido desde una perspectiva humana. ¿Quién puede entender cómo es posible mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse? Solo aquellos que han experimentado la paz de Dios lo saben. Esa paz, que no depende de las circunstancias externas, tiene el poder de guardar nuestros corazones y pensamientos, de protegernos de los efectos destructivos del enojo y de guiarnos hacia una respuesta más amorosa y pacífica ante las ofensas. Este proceso no sucede de inmediato, ni es siempre fácil. En muchos casos, la ira puede parecer un impulso natural e incluso justificable,
especialmente cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente. Pero la invitación de Jesús es a entregarle esas emociones, no a cargarlas por nuestra cuenta. De la misma manera que un niño pequeño corre hacia su padre para que lo consuele cuando está herido o molesto, nosotros, como hijos de Dios, podemos correr hacia Él y permitir que su paz inunde nuestras vidas. Al hacerlo, comenzamos a ver las situaciones de manera diferente, con la perspectiva de que, aunque el enojo es una emoción humana válida, no tiene que gobernar nuestra vida. La ira no es algo que se puede erradicar por completo, pero sí es algo que podemos aprender a manejar de manera que nos conduzca a una mayor paz y a un corazón más parecido al de Cristo. Jesús no nos exhorta a negar nuestras emociones o a esconder nuestra ira, sino a traerlas ante Él, a reconocerlas y a permitir que Él las transforme. Solo cuando hacemos esto, podemos experimentar el tipo de paz que Filipenses 4:7 describe. Una paz que guarda nuestros corazones, que actúa como un centinela que protege nuestra mente de los pensamientos destructivos, como el rencor o el deseo de venganza, y que nos permite vivir con el equilibrio y la serenidad que solo Dios puede darnos. Al caminar este proceso de entregar nuestra ira a Dios, comenzamos a experimentar una liberación verdadera. Nos liberamos de la necesidad de controlar todo y de hacer justicia por nuestra cuenta. Confiamos en que Dios es el justo juez y Él sabrá cómo manejar lo que no entendemos. Al entregar nuestra ira a Dios, le estamos diciendo que confiamos en su soberanía, que creemos que Él tiene el control y que, aunque no entendamos por qué suceden ciertas cosas, podemos descansar en su paz. Esta paz no solo sana nuestras heridas emocionales, sino que también nos capacita para responder de una manera que refleja el amor y la gracia de Dios, en lugar de ser arrastrados por la marea del enojo y la frustración. En última instancia, este proceso de entrega es un acto de fe. Nos atrevemos a confiar que, incluso en medio de nuestras luchas emocionales, Dios está trabajando en nosotros para hacernos más como Él. Como dice el salmista en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esto implica confiar en que, al entregar nuestras emociones y nuestras luchas a Dios, Él está obrando en nuestra vida, transformando lo que en un principio parecía destructivo en una oportunidad para crecer en paz, sabiduría y madurez espiritual. Así que la clave no es tratar de manejar la ira solo con nuestras fuerzas, sino entregársela a Dios y permitir que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde y nos transforme. Es un proceso de rendición, de confiar plenamente en la obra de Cristo en nosotros, para que, en lugar de dejar que la ira nos controle, podamos vivir en la paz que Él nos ofrece. Hoy te invito a que, en este momento de reflexión, mires hacia dentro de tu corazón y reconozcas esas ocasiones en las que la ira ha tenido el control de tus pensamientos y acciones. Sabemos que la ira es una emoción humana natural, pero también entendemos que, cuando no la gestionamos correctamente, puede tener consecuencias devastadoras en nuestra vida. ¿Recuerdas alguna situación en la que la ira te haya llevado a decir o hacer algo que luego lamentaste? Tal vez fue una discusión con un ser querido, una respuesta hiriente en un momento de frustración o una decisión impulsiva que dejó cicatrices en tu vida o en las vidas de otros. La ira, cuando no la entregamos a Dios, puede nublar nuestra mente, distorsionar nuestra perspectiva y llevarnos a tomar decisiones que no reflejan el amor y la sabiduría que Dios quiere para nosotros. Ahora, me gustaría que pensaras en cómo, con la ayuda de Dios, puedes comenzar a transformar esa ira en algo más positivo.
¿Qué cambios necesitas hacer en tu forma de reaccionar ante la adversidad o el conflicto? La respuesta está en Jesús. Su ejemplo nos enseña a no dejarnos dominar por las emociones, sino a guiarnos por el amor y la compasión. Jesús enfrentó injusticias, maltratos y traiciones, pero su reacción siempre fue una de amor, perdón y calma. En Mateo 5:44, Él nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, a orar por los que nos persiguen. Esta enseñanza puede parecer radical y difícil de aplicar, especialmente cuando la ira surge de un lugar de profundo dolor o injusticia, pero es precisamente en esos momentos cuando necesitamos recordar que, en la medida en que respondemos con amor y perdón, nos alineamos con el corazón de Dios. Es fundamental entender que no se trata de suprimir la ira o pretender que no la sentimos. Jesús no dijo que ignoráramos nuestras emociones, sino que nos enseñó a manejarlas con sabiduría. No se trata de reprimir el enojo, sino de transformarlo. Cuando le damos a Dios el control de nuestra ira, Él puede guiarnos para que nuestras respuestas reflejen su paz, amor y perdón. Al hacer esto, no solo protegemos nuestra paz interior, sino que también construimos relaciones más sanas y amorosas. La ira descontrolada puede destruir puentes, alejar a las personas y romper corazones. Pero cuando respondemos con paz, abrimos la puerta a la reconciliación, a la sanación y a un amor más profundo. Además, al transformar nuestra ira en una respuesta amorosa, no solo honramos a Dios, sino que nos convertimos en un testimonio de su gracia y misericordia. ¿Quién no necesita más paz y amor en este mundo tan lleno de conflictos? Al aprender a responder de acuerdo con los principios de Jesús, no solo cambiamos nuestra vida, sino que también influimos positivamente en el mundo que nos rodea. Cada vez que decimos no a la ira y sí al amor, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y permitiendo que su paz gobierne nuestro corazón. Te animo a entregar tu ira a Dios, a reconocerla, a no dejar que tome el control de tu vida. Deja que Él transforme esa emoción negativa en algo que te acerque a Él, que edifique tu vida y tus relaciones. Recuerda, al igual que en Filipenses 4 del 6 al 7, cuando presentas tus emociones ante Dios con oración, Él te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa lo que enfrentes, Él te capacitará para responder con gracia, y cada vez que lo hagas, serás más como Él. Hoy, mientras reflexionas sobre estas enseñanzas, te invito a abrir tu corazón y permitir que Dios trabaje en él de manera profunda. La ira, por naturaleza, nos lleva a reaccionar desde lo más profundo de nuestras emociones, pero solo Dios puede transformar esas emociones en algo que edifique en lugar de destruir. Que sea su Espíritu Santo quien tome el control de tus reacciones y pensamientos, guiándote en cada momento para que, en lugar de dejarte llevar por la ira, puedas responder con calma, sabiduría y paz. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, Dios nos llama a ser agentes de reconciliación, a ser aquellos que no perpetúan el ciclo de la violencia o la hostilidad, sino que, por el contrario, somos reflejo de su amor y perdón. Pero esto no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos su ayuda para perdonar de la misma manera en que Él nos ha perdonado a nosotros, sin condiciones, sin rencor, con un corazón puro y dispuesto a sanar. Que el Señor te ayude a ver a los demás con sus ojos, a percibir a cada persona como Él la percibe, no por lo que hace o lo que dice, sino por el valor eterno que cada uno tiene ante Él.
Solo cuando cambiamos nuestra perspectiva, cuando miramos a los demás a través de la gracia de Dios, podemos soltar el resentimiento y la ira que hemos guardado en nuestros corazones. Ver a los demás con ojos de compasión y amor nos permite perdonar, incluso cuando parece imposible, porque recordamos que Él nos ha perdonado aun cuando no lo merecíamos. Al responder con su amor, no solo estamos obedeciendo su mandato, sino también siendo transformados. Cada acto de perdón, cada palabra amable en lugar de una respuesta impulsiva, es una oportunidad para experimentar la paz que solo Él puede dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando aprendemos a responder con amor, no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que nos convertimos en luz para un mundo que necesita ver y sentir la gracia de Dios en acción. Hoy, te animo a rendir tu ira ante el Señor, a buscar su dirección y a pedirle que te ayude a cultivar una paz que impacte tu vida y la de los demás. Que el Espíritu Santo te fortalezca para perdonar, te dé la sabiduría para reaccionar con bondad y te transforme para que, en lugar de ser esclavo de la ira, seas un instrumento de paz y reconciliación en todo lo que hagas. Que la gracia de Dios te acompañe en este proceso y que experimentes su poder sanador en cada rincón de tu corazón. Finalmente y en conclusión, la ira, aunque una emoción natural, no tiene por qué dominar nuestras vidas ni nuestras relaciones. La Biblia nos ofrece una guía clara sobre cómo manejar esta emoción de manera que no solo preservemos nuestra paz interior, sino que también honremos a Dios. A través de los ejemplos de personajes bíblicos como Caín, Saúl y los hermanos de Dina, vemos cómo la ira descontrolada puede traer consecuencias devastadoras, pero también aprendemos que, cuando permitimos que Dios transforme nuestro corazón, esa ira puede ser convertida en una oportunidad para crecer, perdonar y mostrar el amor de Cristo a los demás. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo manejar las injusticias y ofensas con paz, amor y perdón. Al aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos aprender a responder con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo, y, de esa manera, evitar que la ira destruya lo que Dios ha querido construir en nosotros y a través de nosotros. Que hoy, más que nunca, te acerques a Él con un corazón dispuesto a entregar tus emociones, especialmente tu ira, para que Él te otorgue la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda que al tomar el ejemplo de Cristo, no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que nos convertimos en instrumentos de reconciliación y de paz en un mundo que tanto lo necesita. Dios está dispuesto a ayudarte en cada paso, solo debes confiar en Él y permitir que su amor transforme cada área de tu vida. Que cada vez que enfrentes el enojo, recuerdes que con Dios puedes encontrar una respuesta llena de gracia que no solo te llevará a la paz, sino que también te acercará más a su voluntad. Gracias por tomarte el tiempo para reflexionar sobre este mensaje tan profundo. Espero que haya tocado tu corazón y te haya inspirado a buscar paz y control en medio de la ira, siguiendo el ejemplo de Jesús. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a compartirlo con quienes puedan necesitarlo también. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo más reflexiones, consejos y enseñanzas que te ayudarán a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que el amor y la paz de Cristo te acompañen siempre y que su Espíritu Santo te guíe en cada paso. Gracias por estar aquí y espero verte en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.